Dios les bendiga, amadas hermanas. Vamos a dar inicio a nuestro tiempo de oración, dándole gracias al Señor por este nuevo día que Él nos da, este nuevo día que Él nos regala para alabarlo, adorarlo, darle gracias por esta gran bendición de un nuevo día más, una nueva misericordia más que Él le ha placido regalarnos. Amén. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor, agradecemos de tu presencia, agradecemos tu amor, tu misericordia, Señor, porque ella se renueva cada mañana, Señor, y cada día nosotros tenemos una nueva oportunidad para levantar nuestras manos en señal de gratitud, dándote toda la honra y toda la gloria, porque solamente tú eres digno de recibirla. Solamente tú eres digno que vayamos, Señor, hacia tus pies, Señor, y nos postremos, Señor, y te alabemos y derramemos, Señor, nuestras lágrimas ante ti. Porque eres tú, Señor, quien nos levanta, eres tú quien nos fortalece, tú nos das una nueva oportunidad de vida en esta mañana, Señor, y esa es una gran bendición. A veces, Señor, no nos damos cuenta que tú desde el momento en que nosotros, Señor, abrimos nuestros ojos para un día más, ya esa es una nueva oportunidad, ya ese es un nuevo milagro, Señor, que tú das a nuestras vidas. Gracias porque podemos sentir, Señor, nuestro cuerpo, Señor. Podemos sentir nuestros pies, nuestras manos, Señor, todo nuestros ojos, nuestra cabeza, Señor, todo lo podemos sentir, podemos con ello, Señor, darte honra, darte gloria. Gracias, Señor, porque tú nos permites escucharte, Señor, tú nos permites aprender cada día más de ti, porque tú nos das esta oportunidad, Señor, de que nosotras podamos escuchar, leer, entender, aprender, Señor, estos estudios que tú nos das, Señor. Porque tu palabra es fresca, es viva, Señor. Y en estos momentos, Señor, nosotros podemos llenarnos, enriquecernos, Señor, de tu palabra. Gracias porque tú no nos dejas, tú no nos abandonas, Señor. Si tú estás ahí, Señor, tú vas delante de nosotras como poderoso gigante, Señor, abriendo camino para nosotras, tus hijas, abriendo camino, Señor, para que nosotras podamos ser guiadas a la verdad que tú quieres que conozcamos, Señor, que es tu palabra. En tu presencia nos regocijamos, Señor. Gracias por estas parábolas, Señor, que nos diste por medio de tu Hijo amado, Señor, porque en ellas, Señor, podemos entender, Señor, analizar, comprender qué es lo que nosotras debemos de hacer, Señor, asimismo, qué es lo que no debemos de hacer, porque tú nos respaldas, Señor, porque nosotros sumergiéndonos en tu palabra, Señor, podamos ver esta palabra viva, Señor, y en ella, Señor, nos podemos deleitar y entender y comprender para que nosotras podamos, Señor, dar testimonio de tu palabra, Señor, con nuestra actitud, con nuestra manera, Señor, de tratar a los demás, Señor. Gracias te damos, Padre bendito, por estas parábolas que tú has traído a nuestras vidas, porque quizá nosotras ya las habíamos escuchado, ya las habíamos leído, Señor, pero no nos habíamos detenido, Señor, a mirar con profundidad y a que tú, Señor, nos traigas este entendimiento, abre nuestros ojos espirituales, Señor, nuestros oídos espirituales, para que nosotras podamos entender, podamos mirar, Señor, esa palabra que tú nos quieres hacer, que nosotras trascendamos, Señor, y podamos aprender en ellas, Padre bendito, para que las llevemos en nuestro diario vivir, Señor, y asimismo podamos compartir a todos aquellos que están a nuestro alrededor, Señor, y vean las maravillas que tú haces en nuestras vidas, tu grandeza, Señor, se refleje en cada una de nuestras vidas. Gracias por cada mujer que ya se ha dado cita, Señor, en esta hora. Bendícele, Señor, muévete en nuestros corazones, muévete en nuestros hogares, Señor, sabiendo que dice tu palabra, que donde hay dos o tres en tu nombre, tú ahí te estás ya moviendo, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, ya esté, Señor,
en este momento en cada una de nosotras. Gracias, Padre bendito. Toma el control de las redes sociales, Señor. Toma el control de nuestras vidas, Señor. Que seas tú, Señor, trayendo esta palabra. Tú eres el invitado de honor, Señor. Tú eres el quien va a darnos ese entendimiento. Tú eres el que nos trae este conocimiento, Señor. Aquí estamos, Padre bendito. Gracias, Señor, porque has puesto tus ojos, Señor, en esta sierva inútil, Señor, que quiere servirte, Señor, que quiere alabarte y adorarte. Gracias, Padre bendito. Corónate, Señor, con nuestra alabanza, con nuestra oración, Señor, porque solamente a ti te alabamos y a ti te glorificamos, Señor. Sé bienvenido, Señor, a nuestras vidas. Sé bienvenido, Señor, a nuestros hogares. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues vamos a dar inicio, amadas hermanas, en esta mañana una parábola más que el Señor nos trae. Vemos que desde el lunes el Señor nos está hablando por medio de estas parábolas. El lunes vimos el rey que va a la guerra, el martes el portero que espera, el miércoles el administrador astuto. Y hoy el Señor nos trae esta parábola que lleva por nombre los obreros de la viña. Amén. Bueno, pues vamos a leer esta parábola que está en Mateo 20, del 1 al 16. Nos dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza, desocupados. Y les dijo, id también vosotros a vuestra viña, y os daré lo que sea justo. Y fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otro grupo que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué están ahí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, ir también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó a la noche, el señor de la viña dio a su mayordomo, mandó a llamarlo y a los obreros y a pagarles el jornal. Comenzaron desde los postreros, desde los últimos hasta los primeros. Y al venir lo que habían ido cerca a la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Y al ver también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraron contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado solo una hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él les respondió y dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es ilícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán los postreros y los postreros primero, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Amén. Gloria a Dios por esta palabra que realmente es una palabra pues que edifica mucho, porque vemos que en esta parábola, ¿verdad? Que nos habla del dueño de una viña que contrata jornaleros en diferentes horarios del día. Eso es sorprendente porque fueron contratados desde la mañana y casi a una hora del término del día de labores, ¿verdad? Sin embargo, el dueño de la viña les paga a todos el denario de un día completo, como había acordado con cada uno. Pero él se asegura, aquí pasa algo muy, muy importante, que el dueño se asegura que todos sepan que están recibiendo el mismo pago. Que a pesar de que trabajaron en diferentes horas, no es sorprendente, ¿verdad? Que estos
estos hombres que fueron contratados primero se quejaran que trabajaron más y no ganaron más dinero que los que comenzaron a trabajar tarde. Y aquí lo dice, ¿verdad? En Mateo 20, en el versículo 13 al 16. Respondiendo el dueño dijo a uno de ellos: amigo, no te hago injusticia. ¿No conveniste conmigo en un denario? ¿No me es ilícito hacer lo que quiero con lo que es mío? Podemos ver aquí la gran generosidad de Dios en el reino de los cielos. Amén. Y el Señor recibe a todos por igual. No, no gana más aquel que conoció al Señor desde hace ya más de muchos años que el que apenas le abrió su corazón, quizá hace un mes, quizá hace un día. La generosidad de Dios es la condición del corazón, lo que hay en el corazón para ofrecerle a Dios el arrepentimiento. Eso es lo que Dios mira en cada uno de los creyentes o en cada una de las personas que empieza a conocer al Señor, que abre su corazón desde el momento en que se hace la oración para aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Desde ese momento el Señor ya escudriña nuestros corazones. Jesús da esta parábola refiriéndose a los judíos, a los fariseos, a los escribas, ¿verdad? De aquel entonces que se sentían superiores a los gentiles y creían que ellos eran los únicos merecedores de la gracia divina, que los demás no eran nada. Era este sentido de superioridad lo que a Jesús no le gustaba. Y como hemos visto, ¿verdad? Y como seguimos viendo, que estas parábolas no nada más es un aprendizaje de lo que aquellas personas en aquellos tiempos, ¿verdad? Hace muchísimos años hacían, sino que todavía en este tiempo se siguen repitiendo todos estos patrones, se siguen repitiendo todas estas enseñanzas, ¿verdad? Que tienen espíritus de superioridad, que creen saber más de Dios, pero en su corazón realmente refleja otra cosa. Y asimismo la persona no nada más se jacta de saber más, de creer sentirse más, sino que empieza a humillar a aquellos que van comenzando, a aquellos que van iniciando en el camino del Señor. Por eso es que vale la misma manera uno que lleva muchos años en el camino del Señor a uno que apenas va conociendo al Señor, porque el Señor conoce la condición del corazón. El Señor sabe, conoce, escudriña lo más profundo del corazón. Por eso es que nosotros debemos de tener un corazón sincero, un corazón humilde, un corazón lleno de obediencia para el Señor. Amén. Cuando Cristo venía proclamando el reino de Dios, aceptando a los pecadores, a los leprosos, a los paralíticos, a los endemoniados, a los gentiles, Jesús los recibía con los brazos abiertos. Él les sanaba, los liberaba. Y eso desató muchas críticas y persecuciones a Cristo. Ellos no solo rechazaban a los gentiles, sino que no deseaban tener ningún trato con ellos, sino que los despreciaban, haciéndolos sentir inferiores e indignos. Y así podemos ver todavía hasta este tiempo ese rechazo, ese desprecio. Pero en el Evangelio de Mateo, es uno de los evangelios que muestra una y otra vez que los judíos, debido a su incredulidad y rechazo de Cristo, tal y como podemos ver en esta parábola, solo la podemos ver en el Evangelio de Mateo. Nos indica que los judíos serían los últimos y mientras que los despreciables y gentiles serían los primeros. Pero aquellas personas que eran soberbias, aquellas personas que despreciaban, ellos
creían ser los primeros en todo. Y esto contrarresta el desprecio de los judíos, fariseos, a los gentiles. Y es por eso es que Cristo da esta parábola. Por eso es que Cristo nos habla una y otra vez en esta parábola, que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Pero esta es una condición del corazón, es una condición de lo que uno va caminando en el Señor. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es la generosidad que Dios pone en nuestro corazón? Y nosotras, si la llevamos a cabo, o si nosotras nos empezamos a sentir que sabemos más que los demás. Si nosotros empezamos a tener murmuraciones, si nosotros empezamos a tener quejas, si nos quejamos de todo, si el Señor nos da, si no nos da, si desde que iniciamos este caminar en el Señor, desde que vamos iniciando, ¿verdad? Escuchando, creyendo en el Señor. ¿Cómo es que nosotros vamos desarrollándonos en este caminar en el Señor? Amén. Vemos en Mateo 5:13 que nos dice su palabra: usted es una sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y pisotee. Los judíos eran, ¿verdad? Los judíos eran esos hijos del reino. Eran esas personas con las cuales el Señor Jesucristo llegó primero a ellos, porque eran, como dice su palabra, a los suyos vino, porque Jesús era ese lugar donde Él nació, creció, ¿verdad? Pero como ellos lo rechazaron, los judíos, ¿verdad? Los fariseos lo rechazaron. Entonces podemos ver el rechazo. Fueron echados a un lado debido a su incredulidad y su rechazo a Jesús. Ellos serían separados, pero vendrían muchos que se sentarían al lado de Dios, porque esos muchos son los que se deleitan en el Señor, son los que creen, son los que confían, son los que empiezan a trabajar, empezando a predicar su palabra. Son esos trabajadores que llegan al último y empiezan a deleitarse en todo cuanto el Señor les da, en todo lo que empiezan a llenarse de la presencia del Señor. Amén. Podemos ver en Mateo 19:30 nos dice su palabra: pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán los primeros. Amén. Este padre de familia que nos habla en esta parábola nos habla del amor, la bondad y la misericordia de Dios mismo, porque podemos ver que este padre de familia representa a Dios mismo, quien es dueño de su reino. En Jesucristo vino a establecer su reino y Él les hace la invitación primeramente a los judíos, primeramente a ellos, para que vinieran a trabajar en su reino, en su viña. Y ellos, lejos de obedecer y gustosamente tomar el llamado, ellos lo que hacen todavía matar al Hijo de Dios y arremeter contra Él crucificando. Cuando ellos tenían esa bendición tan grande, tan inmensa de ser esos hombres con los cuales se hubieran deleitado de la presencia del Señor. Tuvieron esa primicia del Señor. Fueron los primeros en que el Señor eligió para que trabajaran en su reino. Dios es muy misericordioso y muy generoso.
y siempre Él dará conforme a nuestro corazón. Las características de los trabajadores no eran las más importantes. Cristo no resalta en esta parábola que los trabajadores eran muy capacitados para la tarea que el dueño de la viña les iba a recomendar, no que los trabajadores eran capaces. En esta actualidad vemos que se contrata a los mejores y a los más capacitados. Exigen referencias, exigen documentos, entrevistas para que así demuestren lo capacitados que están. Pero el dueño de esta viña no hace esto. Vemos todo lo contrario. Este dueño quiere demostrar misericordia a los trabajadores menos aptos. Fue a la plaza y es que nadie iría a buscar a la plaza donde están los perdedores. ¿Por qué? Porque por algo están ahí. Por algo no están esperando solamente a ser elegidos. Y es lo mismo que Dios hace en este ámbito espiritual. El Señor va a buscar hasta lo más último, ¿verdad? Hasta de lo peor, lo más vil, lo más bajo. Esa es la diferencia que Dios hace, que Dios no nos va a dejar en ningún momento. Su misericordia es que día a día el Señor espera de nosotros. El Señor espera cada día que vayamos a su presencia, que nos llenemos de Él. En Primera de Corintios nos dice su palabra en el capítulo 1, Primera de Corintios 1, en el versículo 26 al 29 dice, pues mirad, hermanos, nuestra vocación, que no somos muy sabios según la carne, ni mucho poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Que nadie se debe de sentir más que los demás. El principio de Dios de escoger personas para su reino no se basa en las personas mismas. Cuán sabias son, cuán inteligentes son, cuánta experiencia tienen, jactándose de su conocimiento, jactándose de su sabiduría, jactándose de su importancia. Dios no escoge por ser sabios. Dios no escoge por ser inteligentes. Dios no escoge porque tienen tantos títulos. Dios escogió a lo vil y menospreciado para que nadie se jacte en su presencia. Y es lo que el dueño de esta viña hace. Él va y escoge a los que nadie quería contratar. Eran personas perdedoras, desposeídas, los que no tenían nada. Eran lo despreciable. Sale varias veces a contratar obreros, como nos dice su palabra. Esas palabras, porque nadie nos ha contratado, podemos ver qué clase de personas podrían ser. ¿Por qué nadie las contrataba? ¿Por qué nadie volteaba a verlas? Pero este dueño de esta viña, él contrata sin restricciones. Y es que solo falta una hora para terminar las labores y se los llevó a trabajar. Eran los intereses del dueño de la viña, la decisión de contratar a aquellos que nadie quería contratar. ¿Y por qué hizo tal cosa el dueño de la viña? Porque podemos ver que él deseaba demostrar su amor, su misericordia hacia aquellos que estaban en necesidad. El principio de los gentiles es que no eran queridos, eran despreciados, desechados, eran los últimos, los que nadie deseaba. Los judíos y los fariseos los despreciaban
y los tenían de lo peor. Ellos no los podían, ¿verdad? Ni ver, no se podían juntar con ellos. Eran despreciables para estas personas, para estos judíos. No podían verse, ¿verdad? Entre ellos. Solamente los despreciaban. En Efesios 2, del 11 al 19, nos dice su palabra: por tanto, acordaos de que es otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecho con mano de la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos para la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno solo, y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliarse con Dios, a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Y nosotros, estando lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de ellos los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. Así que ya no son extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Ahora somos miembros de la familia de Dios. Ahora por la sangre de Cristo tenemos ese acceso directo al reino de Dios. No solamente aquellos hombres, ¿verdad?, que se jactaban de ser santos, sino ahora todo el que quiera venir en pos de arrepentimiento, todo aquel que quiera venir y arrepintiéndose de sus pecados, tiene ese acceso que solamente el Señor da. Ahora podemos ver que estas personas que se jactaban, ahora ellos están fuera y los gentiles dentro del Señor, dentro de su reino, ¿verdad? Dentro de todos aquel conocimiento que da el Señor por esa gracia inmerecida, pero gracias a la cruz del Calvario, en el Señor hay salvación. Cuando se llegó la hora de salir del trabajo, el dueño le dice al mayordomo: trae a los trabajadores y págales el jornal, empezando por los últimos. Y así vienen los últimos, los que solo trabajaron 1 hora, por 1 denario. Y podemos imaginar la reacción de estas personas. Cuando llegan los primeros, también les dan 1 denario y se empiezan a quejar. No es justo, porque nosotros merecemos más. Pero así dice su palabra, que los primeros serán los postreros y los postreros los primeros. Dios es bueno. Él no nos da lo que merecemos. Él nos da su gracia, su misericordia. Y los que se quejan se reflejan en el espíritu de los judíos, de los fariseos, en un espíritu criticón, que es lo que los trabajadores de todo el día se quejaban. Pero Él convino con cada uno la misma cantidad, no eran las mismas horas, no era el mismo tiempo, pero el Señor conviene así, para todos iguales. No puede dar el Señor a uno más o a uno menos. El Señor da a todos por igual, y no es porque se lo merezcan, sino porque a Él le place hacerlo. Dice el Señor en esta parábola: ¿acaso no soy yo libre de hacer con lo mío lo que me da la gana? ¿Quién le puede reclamar a Dios el por qué tuvo misericordia de este o de aquel? Que Dios mostró su gracia con aquel pecador, con lo más vil, con lo más bajo, con lo más despreciable. ¿Quién le puede reclamar a Dios? Le dejó a un lado al estudiado, al que tenía tantos títulos, pero aquel que se ha dedicado a pecar, a transgredir los mandamientos de Dios,
Dios le perdona, Él le salva. ¿Quién le dirá a Dios? Aquel se merecía la salvación, este no. Nadie, porque Dios es el único que puede hacer tal cosa, no nosotros. Esta parábola nos muestra que si nosotros hacemos lo mismo que hicieron los judíos, los fariseos, tendremos ese mismo destino, ser las últimas. Puesto a un lado, dividido a nuestra arrogancia, a nuestro orgullo, y debido a que miramos a los demás con desprecio, esto es algo que Dios no tolera de su iglesia. Dios no tolera tal cosa. Dios no tolera que tengamos ojos altivos, creyéndonos sentir más que los demás. Hemos venido para trabajar, para servir en su reino. Y lo que realmente importa no es nuestra capacidad para trabajar, sino la generosidad y la misericordia que Dios deposita a cada uno de nosotros. Porque Dios nos da a todos por igual. Dios nos da el perdón de nuestros pecados, no porque lo merezcamos, sino por su gran misericordia. El perdón de Dios no se gana, no se merece. El perdón de Dios se recibe sin condición. Tengamos un espíritu suave, un espíritu apacible, un espíritu de perdón. En el Señor podemos encontrar que sus misericordias se renuevan cada mañana. Esta parábola nos muestra cómo es que el Señor le place perdonar a todos por igual cuando uno tiene un corazón arrepentido. Por su gran misericordia, el Señor nos regala su perdón. Y podemos ver en esta parábola cómo es que este dueño de la viña va contratando en diferentes lugares, en diferentes tiempos, en diferentes horas. Pero es ese tiempo del Señor. Tiempo del Señor es cuando venimos, no importa si alguien ya es más viejo en el conocimiento del Señor o alguien que apenas se empieza a caminar en el Señor. Que podemos ver que el Señor conviene para todos igual, conviene para todos lo mismo. Y si hay ese espíritu de criticar el por qué uno avanza más, uno avanza menos, el Señor nos dice que si nosotros le aceptamos, le debemos de aceptar en espíritu y en verdad, no para ver lo que el otro tiene o no tiene, sino que enfocarnos nosotras solamente en el Señor, enfocarnos en su palabra, enfocarnos lo que el Señor nos regala día a día. No seamos de esas personas que queremos ser las primeras en todo, queriendo obtener los reflectores en nosotros y nada más que nosotras sepamos y nada más nosotras conozcamos. Esto es para todos igual. En el Señor recibimos su perdón para trabajar aquí en esta tierra, dando a conocer su palabra, dando a conocer lo que el Señor hace en nuestras vidas. El Señor es tan misericordioso que empieza a decir, vayan también ustedes también, aquellos también, todos vayan, porque todos tenemos esa gracia,
que el Señor nos da porque a Él le place, porque el Señor lo quiere dar para todos iguales. No importa el tiempo, el Señor nos ha mirado con amor y el Señor nos trae hacia su presencia, pero nosotras debemos aceptarle. Nosotras debemos de trabajar para Él, sirviendo para su reino, haciendo para el Señor, siendo agradecidas por todo lo que Él nos da en todo momento. ¿Tenemos derecho? El Señor sí tiene derecho y le place darnos conforme a lo que nosotras damos al Señor, no con envidias, sino con la misericordia de Dios, porque todos somos un mismo cuerpo en Cristo. No veamos esta parábola como algo injusto, queriendo ver desde el punto material, que si uno va avanzando más en el Señor, seamos como estos viñadores que cuando llegan otros que van iniciando, nosotros debemos de recibir con amor, enseñar con amor, no quedarnos lo que nosotros aprendamos, sino darlo con amor para que no perdamos ese lugar de ser los primeros en el Señor. Dios en su justicia y como el dueño de todo el universo puede incluso regalar sus galardones a los que están hundidos en lo más vil y menospreciado. Y podemos ver un ejemplo en el ladrón crucificado juntamente con él. Él se arrepintió hasta el último momento. Y aunque se haya arrepentido hasta el último momento, el Señor también lo colocó entre los grandes, entre los mejores. Porque para Dios todos somos iguales. Vamos caminando en Él, vamos trabajando en Él, todos en un mismo cuerpo. Todos formamos ese mismo cuerpo en Él. Pero cuando llega ese espíritu de envidia, ese espíritu de contienda, ese espíritu criticón, debemos desecharlo. No caminemos con la envidia, con el rencor. No caminemos con lo que a Dios no le agrada. Por eso es que debemos de desechar todo lo que no nos conviene para que vayamos libres alabando al Señor. Si en algún momento esos espíritus quieren apoderarse de tu pensamiento, de tu corazón, debes rendirlos al Señor, llevarlos ante su presencia, entregárselos a Él, porque es más fácil caminar en sabiduría, en amor y enseñando de lo que nosotros aprendemos, porque así glorificamos al Señor. El Señor nos trae estas parábolas porque son una gran enseñanza para esta actualidad, porque en esta actualidad seguimos viviendo con todas esas cosas que no le agradan al Señor, pero es por eso que el Señor trae este conocimiento para que nosotras podamos en su infinita misericordia tener esta enseñanza para que nosotras día a día nos renovemos en el Señor, porque el Señor así dice, a Él le place y a Él le da a todos por igual. ¿Y quién le puede reclamar a Dios?
¿Quién le puede decir, no, a mí dame más y a él no le dé, a él dale menos? ¿Por qué, Señor, si yo ya llevo más de 20 años y él que apenas lleva un mes? Pero al Señor le place porque el Señor mira la condición del corazón. Esa es la enseñanza que el Señor nos trae, que debemos nosotros tener ese corazón dispuesto a servir, dispuesto a trabajar en el Señor, dispuesto a ser obediente y a dar al Señor lo que es el Señor, sin quedarnos nada de lo que no nos pertenece, de lo que no, creemos que nos pertenece, porque todo es del Señor. Él es digno de recibir toda la honra y toda la gloria. El Señor no nos da porque lo merezcamos. El Señor nos da porque Él le place y ve nuestros corazones. Y Él nos dice, ¿acaso no soy libre de hacer con lo que es mío lo que me dé la gana? Tengamos un corazón dispuesto a servir a Dios. Tengamos un corazón dispuesto solamente a enfocarnos en su presencia, dejando a un lado todo aquello que no nos sirve, desechando todo aquello que nos quita de ser esas primeras en su reino. Vamos a darle gracias al Señor por esta parábola que Él nos ha traído en esta mañana, lo que nos ha enseñado, que tengamos un corazón dispuesto solamente para agradarle y para obedecerle, para hacer todo cuanto Él nos da, estas instrucciones nuevamente nos trae estas parábolas para que nosotros empecemos a ir creciendo en este reino de Dios, dando solamente lo que a Dios le pertenece y seguir caminando bajo esta enseñanza, bajo estas instrucciones, bajo la palabra de Dios, bajo su presencia, siendo esas mujeres que le agraden al Señor, solamente agradarle a Él. ¿Y cómo le vamos a agradar? Obedeciéndole, enseñándoles a los demás, compartiendo el conocimiento que tenemos, compartiendo lo que nosotros hemos aprendido, para que los demás se levanten también, los que vienen atrás de nosotros se levanten y sigamos haciendo crecer este reino de Dios, su justicia, su amor y todo lo que por gracia nos regala. Amén. Amado Padre Celestial, venimos ante tu presencia, Señor, dándote gracias por la generosidad que tú nos das a cada una de nosotras. Gracias porque a ti te place, Señor, darnos en abundancia, porque tú ves las condiciones de cada uno de nuestros corazones. A ti te place, Señor, darle por igual a los que ya llevan un camino recorrido en ti y a los que apenas, Señor, se van integrando, Señor, a tu pueblo, Señor. Tú te places, Señor, y te gozas por todos aquellos que llegan con un corazón arrepentido, con un corazón lleno de gratitud, obediente siempre a ti. Gracias porque tú estás buscando esos corazones arrepentidos, esos corazones que quieren entregarse a ti en espíritu y en verdad. Gracias porque tú no nos pagas conforme a lo que nosotros hacemos, porque si fuera así, Señor, no tendríamos ni esperanza.
pero tú eres tan misericordioso, Señor. Tú eres justo y tú ves nuestra condición, Señor. Y tú nos das cada día una oportunidad de que nosotras podamos arrepentirnos. Es diario. Desde el momento en que nosotros abrimos nuestros ojos, ya es una nueva oportunidad, Señor, que tú nos das para que nosotras podamos hacer bien a los demás. Porque aquí en la tierra no es una lucha unos contra otros y a ver quién gana o quién sale vencedor, sino aquí en la tierra debemos de hacer esos frutos, Señor, esos frutos que tú nos das, de tener gozo, paz, paciencia, mansedumbre. Tú nos debes, Señor, tú nos equipas, tú nos das todo este conocimiento. Tú no nos dejas, Señor, sin que nosotros tengamos alguna palabra. Tú, al contrario, Señor, nos llenas, nos dotas cada día de bendiciones y nos das una y otra palabra, porque tú nos enriqueces, Señor. Nos enriqueces con tu palabra. Nosotros pudiendo avanzar día a día, Señor, en tu reino. Día a día, Señor. Pero que nosotras vayamos, Señor, hombro a hombro, Señor, peleando esta buena batalla. Si uno se queda, Señor, alentarlo en tu nombre para continuar, para seguir, Señor, en este caminar. Porque tú eres grande, tú eres misericordioso, tú eres generoso, Señor. Tú nos traes a cada uno, Señor, conforme a tus riquezas en gloria. Gracias te damos, Señor, por esta parábola que tú nos has expresado, tu amor, tu bondad, tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque tú viniste a esta tierra a establecer tu reino y asimismo, Señor, iremos juntamente en donde tú tienes preparado un lugar especial para cada una de nosotras. Pero debemos seguir, Señor, avanzando gustosamente, Señor, en este llamado que tú nos has hecho, a obedecer, Señor. Gracias, Señor, por todo cuanto tú nos has dado, Señor, cuanto tú nos has de dar, Señor. Gracias te damos, porque no nos cansamos, Señor, de agradecer. ¿Cómo avanzaríamos, Señor? ¿Cómo avanzaríamos sin ninguna palabra? ¿Cómo avanzaríamos sin ningún conocimiento? Pero de ti viene la enseñanza, de ti viene esa muestra de amor que nos das, Señor, por medio de tu palabra, por medio de la oración, con la cual nosotros nos acercamos libremente a ti, buscándote, Señor, anhelándote, siendo esas mujeres que te agraden conforme a tu corazón. Podemos ver que tú no escoges a sabios, que tú no escoges por tener muchos títulos. Tú escoges lo más vil, lo más despreciado, Señor, para que nadie se jacte, para que nadie se sienta más que los demás. Todos juntamente en tu presencia, Señor. Todos conforme a tu misericordia, conforme a tu bondad. Gracias, Señor, porque así, faltando la última hora, Señor, a ti te place elegir hasta el último momento, Señor. Y no importa si va uno más avanzado que el otro o no, porque tú ves la condición de los corazones. Tú deseas demostrarnos tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias te damos, porque nosotros tenemos esta oportunidad, Señor, de escuchar estas tus parábolas para aprender de ellas, Señor, porque a ti te place compartirnos, Señor, a ti te place, Señor, que nosotras conozcamos esas palabras, esos misterios, Señor. Que nada quede oculto, Señor, sino que nosotras podamos escuchar, Señor, tu palabra,
Gozarnos en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros no queremos perder que nosotras seamos las últimas, Señor, sino que seamos las primeras, Señor, con ese corazón que te agrade solamente a ti, con un corazón contrito y humillado, obedeciendo, Señor, obedeciendo a tu palabra, obedeciendo, Señor, en todo momento. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas, no nos abandonas, nos alientas a seguir. A ti te place hacerlo, Señor. Tú eres libre, Señor, de dar, de quitar, Señor, solamente a ti. Nuestro enfoque es seguirte. Nuestro enfoque es animar a aquellos que vienen atrás de nosotros, para que nadie se pierda, Señor, porque tú nos has puesto en esta tierra a proclamar, Señor, tu palabra, tu evangelio. Que nosotros demos buen testimonio, Señor, de las grandes y maravilloso que eres en nuestra vida y todo lo que has hecho con cada una de nosotras. Porque aunque no lo merezcamos, Señor, tú nos das de tu gracia inmerecida y nos llenas de tu misericordia, Señor, sabiendo que cada día, Señor, nos levantamos dándote gracias por una nueva oportunidad. Te damos gracias porque si nos equivocamos, tenemos otro día para volverlo a hacer mejor en ti, Señor. Gracias te damos, te alabamos, te glorificamos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amadas hermanas.